¿Puede acaso el Papa equivocarse? ¿El Papa es falible? ¿O al ser sucesor de Pedro y vicario de Cristo es infalible? Y si es infalible, ¿en qué es infalible? ¿O en qué puede fallar el Papa? Y preguntémonos también si la Iglesia se equivoca o no. Ese es el tema que trataremos hoy en este programa, así que se pondrá muy interesante, ya verá usted. Le sugiero que se quede con nosotros. Les saludo con mucho cariño, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Si usted vio el programa de la semana pasada, hablamos de las herejías y también esto nos llevó a hablar de el Papa, si acaso puede ser hereje o no. El Papa quien sea. La Iglesia ha tenido 266 pontífices desde Pedro hasta Francisco. ¿Alguno se pudo haber equivocado en algo? ¿Algún papa alguna vez pudo haber incurrido en herejía negando un dogma de fe intencionadamente o sin intención? Y este programa nos llevó a hablar ahora de este tema. ¿Es infalible el Papa? ¿Sí o no? ¿Y hasta dónde llega su infalibilidad? ¿Y la Iglesia puede equivocarse? Y nuevamente con Fernando Villalón Ezquerro, él es abogado, gran estudioso de temas de la Iglesia, particularmente de la Edad Media, y también conversaré con Jorge Luis Ortiz, filósofo y director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Intercontinental. Comienzo con Fernando. Fer, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Gracias a ti. Entonces, si le dices al Papa, a ver, ¿qué traigo aquí oculto, no? ¿O qué quiere usted, un helado de chocolate o de vainilla? Ah, pues nomás hay de coco, el Papa sí se equivoca. Sí, yo creo que por eso el Concilio Vaticano I define exactamente cuándo el Papa habla como maestro y con esa jerarquía. ¿Sí? Yo creo que en el programa de la vez pasada hicimos hincapié en el Papa Honorio I. ¿Sí? Honorio I se equivoca en permitir que se publique la obra de este monoteísmo, ¿no? La herejía monoteísta, sí. Exactamente, con Sergio. Y el permitir que esa que no es una verdad y que no es parte de la doctrina se empiece a estudiar. Y es, como lo dijo José Luis, es un anatema, o sea, y fue condenado a su muerte por el Tercer Concilio de Constantinopla, en donde no él, sino 3 concilios más empezaban diciendo que Honorio había sido hereje, que se había equivocado por ser blandito y por estar en los tiempos y con esa, digámoslo, modernidad de su época. ¿Sí? Por tratar de llevar la fiesta en paz y no defender con vigor una herejía, siendo él romano pontífice. No puede servir a dos señores. ¿Y tú crees que en 266 papas, Fernando, Honorio I haya sido el único? No, tenemos 46 antipapas, ¿no? Bueno, o sea, 46 antipapas, sí. Sí, no es solamente, pero Honorio es el caso de un gran escándalo que se da en los primeros siglos. Estamos hablando en el año 600 y pico. Entonces, y además, no solamente lo condena un solo concilio, sino 3 concilios después. Entonces, ¿nunca ha sido restituido Honorio en su fama, en su prestigio? No. No. O sea, y no podemos ayudarle tantito y pensar que el concilio fue más justo, más estricto que verdadero. Mira, yo creo que el primero podría ser, porque es Martín I el sucesor y quería separarse de esta situación. Pero los otros 3, cuando ya no estaba Martín, cuando ya no existían ni Honorio, ni Martín, ni varios de los obispos, pues ya con la lejanía del tiempo, pues ya no. Bueno,
¿Hasta dónde entonces llega la infalibilidad papal? Ya nos hablabas del Concilio Vaticano I, profundicemos en ello, pero dinos, ¿qué sucede si vemos a un papa que no está bien? Esto ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. Hablamos de Se le deja así y entonces por no incurrir yo en un cisma, pues entonces empiezo a seguir las cosas equivocadas que dice este señor, nomás porque lo eligieron en un conclave. No, simplemente No más. tenemos que seguir lo que marca el magisterio. A ver. Es lo que nos marca la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene unas normas correctas que evitan toda esta situación. ¿Sí? Es lo mismo cuando en una sociedad se hace un acto que no está en el objeto. Bueno, pues es un acto nulo, ¿sí? Si no lo pactamos entre los socios, si vamos a vender paletas, si estoy vendiendo cacahuates, pues vender cacahuates es un acto nulo. Ajá. Sí, igual aquí en la Iglesia ha dicho cuándo y cómo son las normas para que el Papa no se equivoque y para que no esté abusando de un poder. Ajá. ¿Sí? Entonces el Concilio Vaticano va a venir a dar lo que ya el magisterio le había dado a Pedro, ¿sí? La primer magistratura, ¿sí? Como maestro, enseñando la verdadera doctrina. Entonces, lo que hace, no es que no hubiera este privilegio o esta primera magistratura del Papa, sino que ahora lo define correctamente. A ver, entonces, es totalmente improbable o imposible que el Papa se siente y diga, a ver, ¿qué es lo que me ilumina hoy el Espíritu? ¿Qué les voy a decir yo? ¿Qué se me ocurre decirles o enseñarles? No, tiene que revisar hacia atrás 2000 años de iglesia. Claro. Y no sacarse una cosita nueva porque se le ocurrió. No, porque el magisterio es lo que nos hace a nosotros, que solamente lo tenemos nosotros, y que a pesar de que la Iglesia Luterana y otras decían que no había magisterio, lo han copiado ahora, a lo largo. El magisterio es lo que preserva nuestra doctrina 2000 años. Por eso se llama depósito de la fe. No lo tienen la religión judía, no lo tienen los musulmanes, no lo tenían la parte protestante. Esta es la parte que nos ayuda a hacer esa línea de tiempo que es la misma fe recibida por Jesucristo 21 siglos continuos. Y el contexto en donde se da todo esto, estas herejías que hemos hablado del siglo III, siglo VI, en el siglo XIX, con el modernismo y con el siglo XX, se dan todas las herejías que ha habido en este mundo. Por eso el modernismo también fue catalogado de herejía, porque es la suma de todas las herejías históricas, la parte de modernidad. O sea que en eso estamos. Estamos o si estamos en la postmodernidad. Si estamos en la posmodernidad, ¿no estamos viviendo formas mitigadas de herejías, Fernando? Mira, lo que pasa es que ahí en la posmodernidad nos quieren decir que no hay una verdad y que todo es verdad relativa, y entonces que no nos vamos a agarrar de nada. Pero el mundo ha sido tambaleante con la caída del Imperio Romano, con la caída del Imperio Español, con la Segunda Guerra. Siempre el mundo ha cambiado. Pero decir que no hay verdades inmutables es regresar al siglo III antes de Cristo, antes de Platón, antes de Aristóteles, donde nadie se ponía de acuerdo. Entonces, ya no vamos a tener un metro, ya los 100 pesos no valen, o sea, si empezamos a cuestionar todo, ¿qué es lo que quieren? El neomarxismo con este posmodernismo, que además es como decir, oye, la edad moderna, ¿cuándo empieza? ¿Con el viaje de Cristóbal Colón? ¿No habrá empezado con la caída de Bizancio? ¿Y cuándo termina el modernismo? ¿Con la Segunda Guerra Mundial? A ver, ¿y qué no la plenitud de los tiempos no comenzó cuando Cristo nació? Y era un relajo. Antes de continuar con el posmodernismo y antes de ver que hoy el Papa no tiene que enfrentarse a un emperador, pero posiblemente tiene que enfrentarse a un partido comunista en China, con el que acaso está aceptando cosas que no se deben aceptar. Una iglesia tutelada por un gobierno y no por la sede de Pedro. Pero antes de avanzar tanto, vámonos hacia atrás, conozcamos al Papa hereje. Según el juicio de muchos, según el juicio de varios concilios, como ha dicho Fernando,
Ahí está Marisa para hablarnos de él. Hola queridos amigos, les saludo con afecto y les planteo una pregunta. ¿Puede acaso haber existido un papa hereje? Aunque la respuesta adecuada es que no puede haber un papa hereje por diversas razones de peso, la historia de la Iglesia presenta a Honorio I como el único papa que ha incurrido en herejía. ¿Cómo puede esto ser posible? Conozcamos algo de su vida para conocerlo. El Papa Honorio I, de nombre Capua, el 70º Papa de la Iglesia, nació en Campania, Italia, en fecha desconocida. Su pontificado de 13 años, que inició el 27 de octubre del año 625, se vio marcado por importantes acciones como enviar misioneros a todo el mundo entonces conocido, proclamar la festividad de la exaltación de la Santa Cruz y colocarla en el 14 de septiembre de cada año, y lograr que volvieran a la comunión con Roma los clérigos de Aquileia y de Milán, que se habían separado por la disparidad de criterios con el concilio de Calcedonia, que condenó la herejía de Eutiques. Como pontífice, tuvo que hacer frente al monotelismo, una herejía que afirmaba que en Jesucristo no prevalecían dos voluntades, sino solamente una. Sin embargo, por la manera en que lo enfrentó aparentemente, incurrió en herejía al declarar en el año 634 que la voluntad única en Jesucristo, sostenida por Sergio I, patriarca de Constantinopla, no podía calificarse de herética. Tras la muerte del Papa Honorio, ocurrida el 12 de octubre del año 638, se celebró el Tercer Concilio de Constantinopla, que abarcó los años 680 y 681, y que condenó al monotelismo como herejía y al Papa Honorio como hereje, condenas que fueron confirmadas posteriormente por los concilios de Nicea y el Cuarto de Constantinopla. La condenación de Honorio se originó por las influencias de patriarcas orientales, de presencia numerosa en el concilio, que quisieron descargar sobre el Papa romano toda la responsabilidad. Sin embargo, sentenciar de hereje al romano pontífice provocó que con los siglos se discutiese en torno a la autoridad dogmática del Papa hasta llegar al Concilio Vaticano I, en el que se proclamó como dogma la infalibilidad papal. En rigor, el Papa Honorio I no podría ser considerado como hereje, y al concilio que lo condenó se le puede apreciar como más enérgico que justo. Pues ahí tiene usted al Papa Honorio I, un papa hereje. Continuamos. Ahora platico con Jorge Luis Ortiz, filósofo, director de la Facultad de Filosofía en la Universidad Intercontinental. Jorge Luis, ¿viste cómo se prendió Fernando? Sí, es decir, sí. esto de la modernidad y esto de la posmodernidad son términos marxistas y esa yo no me la compro. Porque entonces parece ser que hoy la verdad es que nada es verdad. Y eso es su premisa. Y eso ya sería una verdad. Sí. Eso es una verdad. Es contradictorio, sí. Mi verdad es decir que no hay verdad y entonces tú tienes que seguir mi verdad. Y en eso estamos. Y lo peor sería tomar una actitud escéptica en el sentido de, bueno, para evitar el pleito, entonces dejo abierto, no se lo voy a considerar. Porque él hablaba también algo de lo líquido. Entonces, una sociedad líquida, Bauman, el filósofo que acaba de morir, hablaba de una sociedad líquida. A ver, cuidado, porque es una manera de acomodar las cosas donde todo vale. Pero en un mundo donde todo vale, en realidad nada vale. Si te das cuenta, si todo vale, Ajá, es que no hay ningún valor a cual defender. Y yo creo que fue el problema, el pecado de Honorio. Quiso acomodarse al espíritu del tiempo. Con buena voluntad, no sé, pero quiso acomodarse y las cuestiones de fe no se acomodan. Pero mira, finalmente las cosas suceden para mayor bien de los que amamos a Dios, como dice la Iglesia. Esto que ocurrió con el Papa Honorio I, esta herejía, lo que provocó fue revisar la autoridad pontificia hasta dónde llega.
hasta dónde el Papa tiene la verdad absoluta, ¿no? Sí, a ver, y es importante porque después de esto, siglos después viene la Reforma Gregoriana, y entonces con la Reforma Gregoriana la Iglesia asume una visión pues, monárquica. La Iglesia se vuelve imperial. Entonces pareciera ser, salus principes legibus est, que el capricho del príncipe es ley. Y entonces no pasará eso con el Papa. Y parece que estamos diciendo cosas muy contemporáneas, ¿no? Estoy pensando en Juan de Santo Tomás, en Francisco Suárez, en Roberto Belarmino, que dijeron, no, así no funciona la Iglesia. La magistratura primera que tiene el Papa, como el primer maestro que tiene, es porque es el primero de la Iglesia. Y entonces, si el Papa llegara a enseñar algo diferente a lo que es la Iglesia, el Papa se estaría separando de la Iglesia y no sería Papa. Entonces, Y entonces ya no sería ni el primero ni el último de la Iglesia, porque él se separó de la Iglesia. Sí, porque además es Suárez el que dice, a ver, a Pedro se le encomendaron las llaves, pero la promesa de infalibilidad es a la Iglesia. Sí, claro. Ajá. O sea, tú tendrás las llaves de la Iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, no dijeron sobre ti. Entonces, es la Iglesia la que es infalible. Voy a orar por ti para que no desfallezcas en la fe. Se refiere a Pedro y a todos los demás sucesores de Pedro. ¿Sí? Sí. Entonces, eso sí, ya se refiere a la persona. A la persona o al oficio de aquel que ejerza este oficio. Y ahora ve y enseña a tus hermanos. O sea, no puedes enseñar algo que no sea verdad. Exactamente. Porque es la promesa para que tú seas confirmado en la fe. Entonces, todos estos problemas, yo creo que siempre las herejías, habrá que agradecerlas en ese espíritu, me enseñan a descubrir lo que habíamos dejado oculto ahí, empolvado. Y entonces cuando alguien dice una herejía, pues tenemos que volver a desempolvar lo que estaba ahí para descubrir una verdad que no me estoy inventando, sino que ha estado ahí desde el principio. Jorge Luis, ¿la existencia del infierno es dogma de fe? Sí, es dogma de fe, está declarado como dogma de fe. ¿Y es dogma de fe que está habitado, por decirlo así? Eso es teoría cercana a la fe, ya no es dogma de fe. Ajá. Y entonces, nadie puede no creer que existe el infierno, pero no sabemos quién está ahí, porque el juicio último le toca a Dios. Ajá. Si un papa dice, el infierno no existe. Sería hereje. Y si dice, el infierno está vacío. Está diciendo una sentencia muy fuerte en contra de una doctrina cercana a la fe. Y si lo dice en un vuelo de un avión o en una entrevista o cenando con sus amigos. En un picnic. O sea, ese es el problema. Para que un papa sea infalible se requiere cierta seriedad en el acto, ¿no? Él es un ser humano y puede pecar y puede errar y puede equivocarse. Cuando ejerce el primado de Pedro es cuando es infalible. Pero para eso se requieren ciertas características, ciertos requisitos. Oye, ¿y si le empieza a atacar el Alzheimer o la demencia senil? Y empieza a decir sí, que eso es cosas un punto inadecuadas. Que el derecho canónico ¿Ya por eso le vamos a llamar herético? No. Eso se pone interesante, ¿se da cuenta? Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Ya sé que usted está pensando en la Pachamama, ya sé que está pensando en eso. Ahí vamos con ello, no se preocupe. Y no estamos hablando solo de un papa, sino de todos. 266. ¿Hasta dónde es infalible el papa? ¿Qué cosa es el magisterio de la iglesia? ¿La iglesia es infalible también? ¿Puede equivocarse? Todo esto y más después de una pausa. Continuamos, queridos amigos, hoy estamos revisando el tema de la infalibilidad papal, la cuestión ex cátedra. ¿Puede el Papa equivocarse? ¿Puede la Iglesia equivocarse? ¿Bajo qué circunstancias y bajo qué condiciones se puede considerar herejía o no? Y estoy conversando con Jorge Luis Ortiz, filósofo, y con Fernando Villalón Esquerro, abogado. Fernando. Entonces, la Iglesia... Tú empezaste este programa diciendo, no se equivoca. No, porque sus integrantes ahí está el magisterio. O sea, un papa no puede ir en contra del magisterio. Un papa no va a decir algo nuevo. Todo está desde el inicio, que es la tradición la que nos la da. Y como había dicho, es la iglesia que tiene 2000 años de tradición y sigue en
en esa misma tradición. Entonces, el hecho de que haya dogmas no es que la Iglesia diga, esta es la verdad ahora en el siglo XVI o la verdad en el siglo XX. No, es quizá cuando se toma un dogma es porque hay algo en la sociedad que no recuerda que esa es una verdad. ¿Sí? Por ejemplo, que la Virgen es virgen. Siempre, desde el inicio de la Iglesia, se tomó ¿sí? la pureza de la Virgen y que no tenía pecado alguno. ¿Cuándo se hace? Pues se hace hasta el siglo XIX, ¿no? Que es Madre de Dios, que se hace en el Concilio de Éfeso, pero ya desde siempre sabemos que el ángel la saluda y le pondrás por nombre Dios con nosotros. A tu Así hijo, es. ¿no? Ajá. O sea, no es que sea una verdad que ahora... No es algo nuevo. No es algo nuevo o algo que sea una ocurrencia del Papa, ¿no? Oye, ¿y si al Papa le diese una demencia senil o un Alzheimer y se pusiera a decir cosas? ¿Qué? Pues no, yo creo que no obra como maestro de la Iglesia. Ajá. Y ese es el Concilio Vaticano, que esa es la importancia del Concilio. Vaticano I. Del Concilio Vaticano I en el siglo XIX, en donde se plantea esta situación en un mundo controvertido, en un mundo de ateísmo, donde, como dice Nietzsche, Dios lo ha muerto porque lo han matado. ¿Sí? Lo hemos matado de nuestras conciencias en un mundo donde se está partiendo al ser humano porque ya la parte espiritual es para tu casa, es para que lo tomes en tu buró, pero ya no en la sociedad. Es un mundo donde la Iglesia está perseguida, es un mundo donde estamos contra el racionalismo. Habíamos hablado en el anterior programa que la parte esta racional no, solamente son explicaciones, sí, pero no conforme a la tradición y no conforme a la verdad. Y aquí, desde la Revolución Francesa, se ha cuestionado todas las verdades pensando que la Iglesia no es ciencia, no es lógica y no hay una filosofía atrás muy fuerte y muy coherente. Entonces, en este contexto del siglo XIX, en una Francia perseguida, la Iglesia Católica, en una Italia que persigue y empieza a quitar al Estado Vaticano lo que Carlomagno le había regalado, los territorios al Vaticano, porque nunca los conquistó el Vaticano, o en esa España que se está debatiendo en las guerras carlistas entre liberales y católicos, o en un México que se está debatiendo entre católicos y entre liberales y conservadores, ¿sí? Porque no hay esa división de la Iglesia. La Iglesia nunca estuvo manejando gobiernos y siempre estuvo separada de los gobiernos. Sí, aunque a veces se la quiera ver muy unida, ¿no? Y ya lo vemos ahí en la Escritura. Y son mentiras de la separación de la Iglesia y el Estado, porque la Iglesia desde el siglo XI se separó del emperador, parte del emperador de Bizancio. Ya desde que nuestro Señor Jesucristo dijo la expresión favorita de muchos políticos, ¿no? Denle al César lo que es suyo. Sí, denle a Dios lo que es suyo. Pero no le dan a Dios lo que es suyo y solamente le dan al César. Sí. Entonces, en ese contexto, el Concilio Vaticano empieza a decir, bueno, ¿cuándo? El Vaticano I. El Vaticano I. A ver, vamos a revisarlo, Fernando. Perfecto. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué consiste el Concilio Vaticano I en el que se establece esto que Fernando ha dicho? Mire. Con la bula pontificia de convocación Aeterni Patris, el 29 de junio de 1869, el Papa Pío IX estableció el 8 de diciembre de 1869 como la fecha para la apertura del Concilio Vaticano I, bula en la que se estableció que los objetivos del concilio serían principalmente dos: la corrección de errores modernos y la revisión conforme a los tiempos de la legislación de la Iglesia. Aunque la convocación al concilio fue aclamada por la mayoría de los católicos, sin embargo causó mucha insatisfacción en diversos lugares, especialmente en Alemania, Francia y el Reino Unido, países que externaron la preocupación de que el concilio emitiese definiciones precisas del privilegio supremo del Papa y su inerrancia.
El obispo Maré, decano del Seminario Teológico de París, se opuso a estas doctrinas en su libro La fusión de religión y fe. El concilio se desarrolló en 4 sesiones entre diciembre de 1869 y octubre de 1870. En este tiempo se logró concluir con la aprobación de 2 constituciones dogmáticas, Dei Filius sobre la fe católica y Pastor Eternus sobre la Iglesia de Cristo, en la que se encuentra contenido el dogma de la infalibilidad papal. Jorge Luis, así que el Papa es infalible solamente en cuestiones de magisterio de la fe. De la fe y costumbres. De enseñanza de la fe y costumbres. Moral, las cuestiones morales. Por ejemplo, matrimonios vueltos a casar. Ajá, matrimonios vueltos a casar, matrimonios entre el mismo sexo, Ajá. También moral, comulgar sin confesarme, todo eso que tiene que ver con la teología moral. O sea, el Papa no podría modificar eso, Esa parte lo que no. ya está definido. No, podría explicitarla, ampliarla, resumirla, pero no la puede cambiar. ¿Qué sucedería, Jorge Luis, si tú ves que el pontífice se está equivocando, que está diciendo cosas que evidentemente son herejías? ¿Qué se tendría que hacer en ese momento, en el mejor de los casos, porque tiene demencia senil? Ok, es una pregunta que has repetido 3 veces. Si tiene una incapacidad, es que sí es posible que tenga una incapacidad. A ver, canónicamente es claro, mientras esté vacante por muerte o impedida la sede apostólica, nada se puede modificar. Entonces, habría que determinar lo que está impedido legalmente o médicamente para ejercer el oficio, y entonces nada de lo que pasa, no se le puede matar, no se le puede decir, pero no está tipificado que se haga, pero lo que dice el derecho canónico, nada se puede mover. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros cuando siento que el Papa se está equivocando? También es un acto de caridad rezar por él. A lo mejor nos hace falta rezar, oye Señor, ilumínalo, porque mira por dónde va. Y recurrir a lo que es el sensu fideli, ¿no? El sentido de los fieles, la fe. O sea, que no tiemble nuestra fe. A veces el que está al frente puede equivocarse, pero afortunadamente ninguno de los que se ha equivocado ha hablado con infalibilidad papal, es cátedra. O sea, esto que acaba de decir la cápsula del Vaticano I fue recordar que nosotros siempre creemos que el Papa es infalible porque es asistido por el Espíritu Santo. En última instancia es el Espíritu Santo el que está hablando. Entonces, cuando dicen cosas que no son adecuadas, y no el Papa Honorio, o sea, todos los que ha habido a lo largo de la historia, acordemos lo que ha pasado a lo largo de la historia, no se turbe vuestra fe. No sé. O sea, no es tanto que el Papa en una audiencia general de un miércoles diga una cosa o que en una entrevista de prensa, él tendría que presentar un documento, una carta encíclica, una exhortación apostólica. Una constitución dogmática. Ok. Allí hay una oposición a 2000 años de tradición. Sí. En ese caso se configura una herejía. Sí. En ese caso, porque ella intentó usurpar un estilo propio de dictamen oficial con una cosa que no es real. Ajá. Pero lo otro son pues, las caídas del ser humano. A veces quiere decir una cosa y sale otra, a todos nos ha pasado, y entonces hay que estar atentos a poderla señalar, porque también es obligación nuestra. Oye, creo que se está cayendo en un error en esta parte. Convendrá a los profesionales, ¿no? A los teólogos, a los filósofos, a los canonistas, determinar si sí es verdad. Pero si empieza a ser un rumor generalizado de la Iglesia, habrá que hacerle caso. Vamos a profundizar en esto, en la infalibilidad papal, que ya ve usted, va quedando claro. No es tan fácil que el Papa se equivoque. Tienen que darse varias circunstancias para que él se manifieste de manera, pues, usando ese término, ex cátedra. Esa es la infalibilidad papal, mire. La infalibilidad papal es el dogma establecido por el Concilio Vaticano I mediante las palabras del número 4 de la Constitución Dogmática Pastor Eternus, que establecen: el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee,
por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el Divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del Romano Pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Comprendiendo bien el dogma, este no afirma que el Papa pueda ser inspirado por Dios para reformar, cambiar o añadir algo al depósito de la fe. Tampoco significa que como hombre no se equivoque ni que sea impecable. El Papa sigue siendo humano. Tampoco se trata de una adoración al Papa, ni que se crea que es perfecto. Simplemente significa que el Papa, cuando define algo que atañe al depósito de la fe o de la moral de la Iglesia, lo hace asistido por la fuerza del Espíritu Santo, que garantiza que la Iglesia de Cristo continúe a través de los tiempos, respondiendo a las necesidades de salvación de los seres humanos. Para garantizar que se tiene esta asistencia, el Papa debe hablar en el ejercicio de su autoridad, cumpliendo las rúbricas establecidas. Ajá, Jorge Luis. Entonces, el Papa puede estar chocheando, déjame usar ese término. El Papa puede ser dicharachero. El Papa puede que no por eso está incurriendo en herejías o está yendo en contra de la enseñanza de la Iglesia, o está dictaminando un nuevo dogma, o está cambiando las cosas. No, hay muchas veces en que una persona puede hablar y no está ejerciendo su oficio. Lo mismo pasa con el Papa. El Papa es Papa todos los días, las 24 horas, pero ejerce el oficio cuando está enseñando. Entonces, no siempre está enseñando. En una entrevista que uno lo sorprenda, no está enseñando, está respondiendo a bote pronto. El Papa puede actuar con determinaciones dogmáticas. Cuando ha estudiado, no se sueltan a decir cuestiones dogmáticas de golpe. Hay toda una reflexión filosófica, teológica, antropológica, médica, incluso depende del caso de lo que se esté determinando, y entonces el Papa podrá determinar ya en una constitución lo que muchos obispos, porque a veces no solo es el Papa, muchos obispos de repente entran ideas nuevas y el Papa tendrá que poner alto. Pero no siempre está hablando con infalibilidad. A ver, en atención a nuestro público, que ha de estar... Pregúntale, Roberto, pregúntales. A ver, coges un ídolo allí amazónico, un ídolo más de religiones naturalistas, ¿no? Sí. La Pachamama, lo que sea, lo metes los jardines vaticanos, lo metes a la Basílica de San Pedro, cosa que ha molestado a muchos. Y otros han dicho, es una enculturación. ¿Ante qué estaríamos en eso? ¿Ante una cosa inadecuada? ¿Ante una simpatía pastoral? A ver, veamos. Metemos a la Pachamama. ¿Enfrentar a la Pachamama, a la Virgen María? Ajá, la metemos a los jardines vaticanos, a la iglesia y todo eso. Es un acto supremo de imprudencia. A lo mejor eso sí habrá que pedirle, es un acto supremo de imprudencia, porque no lo está proponiendo para que todos los cristianos lo hagan. No hubo un dictamen oficial de, a ver, todos los cristianos tienen que hacer esto. Ajá. Donde hubiera radicado la herejía, por ejemplo. Mira, por ejemplo, esta Virgen medieval bellísima que tenemos aquí, con el niño en sus manos. Oye, ella sí, pues no es adefesio, ¿no? Sí. Pero no nos están obligando a que tengamos esa adefesio en la casa. Ajá. Entonces, por eso todavía no es herejía. Ajá. No se ha repetido el hecho. Entonces, tampoco es herejía. Porque te acuerdas que era como que con tu más ante... Si tuviera su Pachamama todos los domingos, diríamos... Sí, a ver, si que fuera el rito previo al rito de la comunión metan a la Pachamama, entonces ya sería como para decir, oye, eso sí es herejía. Entonces, pudo haber sido un acto de imprudencia, pudo haber sido un acto de confraternizar con aquellos que vienen de una iglesia que es diferente, es la misma iglesia, pues, pero que tiene una situación diferente, que son los que viven en la Amazonía. Y habrá que oírlos, a ver qué dicen, a ver, y un acto de... Te dejo entrar a la Pachamama de oír, pero fue muy imprudente, no se debe hacer, se presta a la idolatría y entonces hay que hacerlo ver. Si se pusiera con todos los requisitos, eso se llamaría herejía. Servido, querido público. Hago otra pausa. Regreso. ¿Qué cosa es la cuestión ex cátedra? Vamos a profundizar en esto para saber distinguir, ¿no? Cuando el Papa, en el ejercicio de su ministerio petrino, está hablando de manera ex cátedra y cuando no. Ya decía Fernando Villalón, ha habido 40 y tantos antipapas y pues para esto ha habido 2 con el nombre Juan 23.
Juan 23, Roncalli toma el nombre precisamente porque el anterior Juan 23 había sido antipapa. ¿Qué sucede cuando uno dice, esto fue decretado por aquel que siglos después resultó que vino a ser un antipapa? Es más, después de una pausa, más de esto. Continuamos, queridos amigos. Deseo que a usted le esté gustando mucho este tema, tanto como a un servidor. Le aseguro que lo estoy disfrutando, lo estamos disfrutando todos porque nos damos cuenta que estamos resolviendo dudas de muchas personas, de muchos de nosotros incluso. Antes de hacer este programa lo preparamos y ahora pues seguimos practicando y ya nos dará tema para otras cosas más. Y estoy conversando con Fernando Villalón Ezquerro, él es abogado, y con Jorge Luis Ortiz, él es filósofo. Fernando, suele pensarse entonces, el Papa es un emperador, el Papa es un monarca, lo que dice el Papa se hace. No es así. No es así. Hay obispos, hay sínodos. Claro, hay toda una reglamentación, digámoslo así en términos modernos, toda una constitución que limita el poder en beneficio de toda la Iglesia, en términos modernos. Pero esto ha sido siempre desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio, desde Pedro. O sea, ha habido límites a estos papas. Y lo que hace el Concilio Vaticano es establecer en el canon cuándo se habla es cátedra y por lo tanto la Iglesia es infalible. El Vaticano I. El Vaticano I, exactamente. Porque además la fórmula es nosotros, o sea, no dice yo como papa, lo dice nosotros, la Iglesia, y habla como maestro. Definimos, proclamamos. Exactamente. Pero es lo que ya está dentro de la verdad que Dios, que Jesucristo nos dio, que Dios nos dio. Y además, Fernando, a ver, la Iglesia no es del Papa, la Iglesia es de Cristo. Claro. Recuerdo aquel discurso maravilloso del Papa Benedicto XVI a la curia romana. Les dijo, señores, a los obispos, la Iglesia no es de ustedes, la Iglesia es de Cristo. Claro. Y se nos olvida que es de Cristo. Y se nos olvida que el Espíritu Santo está allí. Entonces, exactamente. ¿por qué nos da miedo ver de pronto que no nos gustan? El Papa te puede caer bien o te puede caer mal, pero es el Papa. Pero es el Papa. Y como Y la autoridad, Iglesia es la Iglesia. Claro. Y te puede caer mal también un sacerdote un día, un domingo. Pero ese no es la Iglesia. La Iglesia es mucho más que un personaje, ¿sí? Sí, trae el timón, sí, estamos de acuerdo. Pero él no puede hacer lo que él quiera. Estamos viendo que no. Así es. Entonces, él tiene que ir conforme al magisterio, la doctrina y la tradición de la Iglesia. No puede hablar de otros temas. Y además, con la esperanza que hemos dicho, que el Espíritu Santo gobierna y que la Iglesia no perecerá, no como persona, el Papa, sino la Iglesia. Por lo tanto, esa Iglesia no se equivoca. ¿Qué no será que a veces nos falta fe en el Espíritu Santo? Sí, es el Paráclito. ¿Que guía? Es el que no lo estudiamos mucho. Pero tampoco estamos estudiando estas cuestiones. O sea, estudiamos el catecismo, nos quedamos con la educación de 7, 10, 14 años. Esa es nuestra educación. Y no estamos pensando en que necesitamos un poco de filosofía, que necesitamos que los sínodos, los teólogos, no se levantan con decir, vamos a ver cómo fregamos a la humanidad y a ver qué nos inventamos. No, son verdades inmutables lo que nos están hablando y la forma a lo largo de los siglos para que culturalmente hablando se vaya entendiendo el mismo mensaje. Podrá haber escándalos sexuales, podrá haber escándalos financieros, podrá haber escándalos morales en la Iglesia. Y la Iglesia somos todos. Pero lo que es imposible entonces es que haya un escándalo en la doctrina de la fe. Puede haberlo por un momento, pero el magisterio volverá a llevar el rumbo. Podremos quizá en una tempestad cambiar un poco el rumbo, pero volveremos a la ruta. Sí, obligadamente. Claro, y además, como tú lo dijiste, la confianza
no perder esa esperanza de que la Iglesia es gobernada por el Espíritu Santo. Ay, Fernando, cómo quisiera seguir conversando contigo, pero hay que avanzar. Claro. Danos tu conclusión. Bueno, evidentemente este pensamiento que entendamos que la Iglesia se adelanta a muchos tiempos. O sea, cuando apenas empiezan todos los movimientos constitucionales, la Iglesia ya tenía esta forma de cómo el primado se ejerce. ¿Sí? La Iglesia, lo que tenemos que entender nosotros es que es muy pensada la norma, muy lógica, pero también une la parte espiritual con la parte racional. Y aparentemente nuestro mundo solamente racional no nos hace comprender esa parte espiritual, y por eso esta crisis que tenemos. Wow. El no estudiar nuestros documentos y estudiarlos correctamente desde una perspectiva más madura. Y hablo no solamente de las cátedras, sino toda nuestra doctrina. Me has hecho entender uno de los títulos del Papa: siervo de los siervos de Dios. Claro. Porque solo así se puede ser Papa, sirviendo a la Iglesia. Fernando, mil gracias. No, gracias a ustedes. No se vaya, todavía continuamos. Revisemos más extensamente en qué consiste la cuestión ex cátedra, y regreso para seguir conversando con Jorge Luis Ortiz. El término ex cátedra es un concepto teológico que se utiliza para indicar que una enseñanza o definición del romano pontífice ha sido promulgada con la asistencia del Espíritu Santo, y que por lo tanto ha de aceptarse y obedecerse, pues por el dogma de la infalibilidad papal se acepta que no puede ser errónea. El término deriva de cátedra o la cátedra, es decir, la silla o sede desde donde los antiguos maestros enseñaban. La expresión ex cátedra aparece ya en los escritos de los teólogos medievales y más a menudo en las discusiones acerca de los privilegios del Papa después de la Reforma Protestante. Pero su significado presente fue formalmente determinado por el Concilio Vaticano I con las palabras: enseñamos y definimos que es un dogma divinamente revelado, que cuando el romano pontífice habla ex cátedra, esto es, en el descargue de su oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su autoridad apostólica suprema, él define una doctrina respecto a la fe o a la moral a ser sostenida por la Iglesia Universal, mediante la ayuda divina prometida a él en San Pedro. Posee esa infalibilidad con la que el Divino Redentor deseó que estuviese dotada su Iglesia al definir doctrinas respecto a la fe o a la moral, y que por lo tanto tales definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Así pues, se trata de un acto realizado en circunstancias especiales, pues no siempre un papa habla ex cátedra, al punto de que ha habido algunos que nunca lo hicieron durante su pontificado. La cuestión ex cátedra, en suma, se reserva a verdades, situaciones, regulaciones excepcionales en las que se hace patente algo que siempre ha estado en la conciencia de la Iglesia, pero que conviene en determinado momento especificar y aclarar. Entonces, no hay modo, Jorge Luis. Vamos a suponer, en la concreción de la peor pesadilla, ¿no?, que los masones logran meter a uno y sentarlo en la sede de Pedro, que un papa satanista es papa. No hay modo, o sea, No hay está modo. verdaderamente atado de manos para no poder modificar lo que es la verdad. ¿Sí? Lo que es el depósito de la fe. Efectivamente, no hay posibilidad de que alguien surja un día con una intuición, una emoción, se me ocurre. No puede. Hay un trabajo colegiado. La revisión de la Sagrada Escritura, que es la revelación, la revisión de lo que se ha dicho sobre ese punto de toda la tradición, y después el trabajo de los teólogos y filósofos. El Papa terminará firmando ese documento y avalará con su autoridad ex cátedra, pero no lo hace de momento. Si alguien dijera que el Papa va a decir mañana ex cátedra, sería inválido. Porque no hizo la referencia. Porque la definición dogmática del Vaticano I sí la dice. Se tiene que hacer todo esto salvando la tradición de la Iglesia, salvando la revelación. De otra manera, si está en contra de eso, no es válido. ¿Cuándo fue la última vez que un papa se pronunció de manera ex cátedra? 1954, el dogma de la Asunción de María. Con Pío XII. Con Pío XII. ¿Y antes? En el 1800 y tantos, con la Inmaculada Concepción, que son los dos últimos dogmas que han habido. De ahí en fuera no ha habido un pronunciamiento ex cátedra
de ningún pontífice. Para pronunciar un dogma, ahí tienes un ejemplo propio de una cuestión ex cátedra. Sí. En el caso de la Inmaculada Concepción, se llevó desde el siglo XIII. Imagínate la reflexión que llevó desde el siglo XIII llegar a esa conclusión. Ajá. Uy, ya desde John Duns. Entonces, Vamos acercándonos al final. Ah, qué tristeza. Ha quedado tan bueno todo este contenido. ¿Qué vas concluyendo, Jorge Luis? bueno, primero creo que tendremos que ser cristianos maduros y entender que como seres humanos alguien va a ocupar un lugar por voluntad de Dios. Pero quien llegue a ese puesto siempre será asistido por el Espíritu Santo. Trabajo de la Iglesia será apoyarlo, indicarle, corregirle, que no nos dé miedo indicarle y corregir a nuestros pastores. Yo creo que es una corrección. A ver, ¿el pastor está ahí por voluntad de Dios? Sí, es un acto de fe que tengo que hacer. Pero también estoy yo, que estoy viendo que lo está regando, que se le está equivocando, que está diciendo algo que no es correcto ni prudente, pues habrá que decírselo. Yo creo que también es un acto de caridad. No tengamos miedo a tener la caridad con nuestros pastores, de decirle, no, por ahí no es. Creo que por ahí no es. Y tener la humildad de cuando ellos me digan, bueno, esta es la reflexión, también asumir, ¿no? Que a lo mejor yo no lo estoy visualizando bien. Pero yo creo que es un acto de humildad mutua. A veces estás de acuerdo con tu servidor, Al cabo de estos 2 programas, pienso que antes de revisar cuestiones pastorales y de cuidar el número de feligreses y de ganar a los jóvenes, tendríamos que centrarnos en la sana doctrina y en la verdad. Así nos quede uno en la celebración de una misa. Es la verdad. Es la verdad. Es a Cristo lo que celebramos. ¿Acaso ustedes también me quieren abandonar? ¿Le pasó a Jesús? Ajá. Gracias, Jorge Luis. Mil gracias a ti. Gracias también a Fernando Villalón. Y gracias a usted por el favor de su atención. Qué bueno es lo justo, lo sabio y lo bueno. Y qué bien nos caen de pronto estas sacudidas como para darnos cuenta de que el Papa es hombre, de que Jesucristo es Dios, pero el Papa no. Y hablo de cualquier Papa, de cualquiera. Hemos tenido 266 hasta ahora. Y qué alegría poder terminar este programa con la gran conclusión de que el Espíritu Santo asiste a la Iglesia que es de Cristo y que es muy difícil que la Iglesia se equivoque. Feliz semana, gracias, Dios le guarde.